Excelente, mis queridos amigos. Les doy la bienvenida otra vez a nuestro curso Ley y Evangelio, área de consejería del Seminario Cristo. Estos son los cursos de prueba para el Seminario Cristo. Les recuerdo que está en desarrollo este seminario, ¿verdad? El objetivo del Seminario Cristo es preparar a líderes para la Iglesia de Jesucristo. Sobre todo en nuestro contexto, se trata de líderes luteranos, confesionales, bien versados en la palabra de Dios y en este curso en especial em, capaces para aplicar la palabra de Dios de manera apropiada y prudente, y correcta y sabia a cada situación, a cada alma y a cada grupo. Bien, la lección 3, el título es El Espíritu nos guía. El Espíritu nos guía en aplicar correctamente la ley y el Evangelio al pueblo de Dios. Pues bienvenidos, creo que ya saludamos a todos, menos no hemos saludado al hermano Rolando Mena de Bolivia. Buenas noches, Rolando, ¿cómo está? Muy buenas noches, que Dios les bendiga, gracias a Dios. Bien, van a disculpar el atraso, bueno, pues siempre me voy a atrasar, creo, a lo mucho 10 minutos, porque doy una clase de ocho a 8:30, entonces tengo que salir de la clase volando al curso. Van a disculpar el atraso, no creo que toda la temporada que voy a atrasar, a lo mucho 10 minutos será el peor de los casos. Muchas gracias. Sin problema, hermano. Gracias por avisarnos. Solo lo que perdió era, estábamos hablando del calor de Nicaragua y la política colombiana. Después lo ponemos al día. Bien, no sé si Lester nos haría el favor de hacer una oración de apertura. Por favor, Lester. Sí, está bien, pastor. Gracias, hermano. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar hasta esta hora, hasta este momento, por el permitirnos reunirnos bajo el estudio de tu palabra, Señor. Guíanos, Padre Santo, con tu Santo Espíritu, que sea Él el que nos brinde sabiduría para entender tu palabra bajo la sana doctrina. Señor Padre, te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que hoy nos reunimos acá, por todos aquellos que no han podido conectarse, que seas tú bendiciéndoles desde donde se encuentren. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Ok. Les recuerdo que el objetivo para este curso es que vamos a mejorar nuestra habilidad para aplicar la ley y el evangelio específicamente para el uso en consejería. Puede ser consejería así personal, aplicándolo a otro, a un prójimo, a un vecino, un conocido, también aplicándole evangelio en su propia familia, pero también en el grupo sembrador y en las iglesias de las iglesias luteranas de las cuales deseamos ser parte y deseamos cuidar, porque es el rebaño de Dios, ¿verdad? Bien, para nuestra lección de hoy es simplemente, yo quiero que mi deseo es que ustedes en una hora, cuando vayamos terminando, es que ustedes entiendan, puedan explicar la diferencia entre uno que sepa aplicar ley y evangelio correctamente y uno que no lo sepa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es posible eso que, bueno,
Eso es lo que vamos a ver. Ustedes van a poder distinguir. Hagamos un repaso de lo que estudiaron ustedes en la lectura. La lectura las lecturas para este curso, bueno, las tomamos de un libro que se llama Ley y Evangelio. La distinción correcta entre la ley y el evangelio, el libro escrito por el pastor, profesor C.F.W. Walther. Bien, ok, ahora les toca a ustedes dar su informe, sus investigaciones para las siguientes preguntas de repaso. Ok, hermanos, comprender de manera intelectual ley, evangelio no parece tan complicada. El autor dice que hasta niños pueden llegar a entender que la ley es lo que Dios quiere que hagamos o no hagamos. La ley nos muestra nuestro pecado, ¿sí? Pero, pues por el otro lado, que el evangelio es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos muestra nuestro Salvador, ¿verdad? El evangelio, en pocas palabras. Sin embargo, el distinguir y aplicar ley y evangelio en el día a día suele ser difícil. ¿Por qué es tan difícil, mis queridos hermanos? Según el texto, sobre todo hablando de las páginas 22, 23 y bueno, quiero escuchar también en sus propias palabras, en sus propios aportes. ¿Cómo ven la pregunta, hermanos? Si a nivel intelectual es tan sencillo, ¿por qué le batallamos tanto para distinguir y aplicar el evangelio en el día a día? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Qué encontraron en el texto, en la lectura para hoy? ¿Alguien desea aportar? Ok, veo la mano de Rolando Mena. Adelante, mi querido hermano Rolando. Y después Benjamín. Muchas gracias. Bueno, el texto que hemos leído nos muestra la dificultad desde dos perspectivas, ¿no? Uno, aplicarse a sí mismo y el otro, Mm, aplicar al prójimo, ¿no? Entonces, cuando habla de aplicarse a sí mismo, dice, nosotros tenemos la tendencia de oír más más la ley que el evangelio. Entonces, nos da unos casos específicos, ¿no? Por ejemplo, el caso de David, que vivió atormentado, ¿no? A veces hasta el grado de llegar de desconfiar, ¿no? ¿Será realmente que Dios me ha perdonado? Digo, ¿no? Porque y explica unos ejemplos, da, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? La ley es como que siempre está con nosotros y el evangelio como de visita, a veces nomás viene así, ¿no? Y eso es porque tenemos más tendencia de oír a la ley que al evangelio. Y dice, ¿no? A veces puede haber incluso, pues, podemos recordar pecados del pasado y otra vuelta empezar, nos mm, pueden atormentar y decir, o sea, no creo que Dios me haya perdonado si he hecho ese pecado, ¿no? Entonces, ujú. eso es lo que explica. Excelente. Entonces, en resumen, Rolando em, explica que no solamente estamos hablando de aplicarle el evangelio en el ministerio a otros, ¿verdad? Pero también estamos hablando de aplicar la ley y el evangelio a nuestro propio corazón. Es una gran lucha en el día a día, porque la ley es pesada, la ley está siempre presente, es omnipresente la ley con nosotros, ¿verdad? En nuestros corazones y cabezas, eh, acusándonos, echándonos en cara lo del pasado y algo de eso pues viene
El diablo es el acusador, ¿verdad? Algo de eso viene de la propia conciencia de uno, ¿verdad? Algo de eso viene de nuestra tendencia natural hacia la ley, como dice. Bien dicho, nuestro hermano Rolando. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Benjamín, adelante. Gracias, hermano Joel. Mm, En nuestras vidas diarias, en el transcurso de nuestros días, mm, dependiendo de nuestro credo, sea católico, inicial, o algunas personas tienen una gran bendición de encontrar con la iglesia cristiana primitiva. Pero lo interesante de donde quiero llegar es que la primera, digámoslo de esta manera, la primera parte de los catecismos son los 10 mandamientos, la ley de Dios. Y la segunda parte, los credos. La primera parte nos señala y la primera nos dice que debemos hacer y la segunda, pues, en quién debemos creer para ser salvos. Retomando la pregunta del profesor, esta dice, comprender de manera intelectual ley y evangelio tal vez no parezca tan complicada. Sin embargo, el distinguir ley y evangelio en el día a día suele ser difícil. ¿Por qué es tan difícil? Ujú. Porque es por medio de la fe. Por medio de la fe. Porque el Espíritu Santo nos lo enseña a través de la experiencia. Y para la persona que predica, pues, para el cristiano, sincero de corazón, es difícil identificar por medio del razonamiento entre ley y evangelio. Pero identificando es una bella experiencia, es lo más hermoso que se puede aprender cuando nuestro corazón no nos amonesta. Es sencillo distinguir entre ley y evangelio, porque es el Espíritu Santo quien obra. Esta es mi intervención, hermano Joel. Sí, muchas gracias, hermano. Y eso es lo irónico, que la misma es solamente por la fe. Pero la verdad es que también nosotros, nuestra fe, creemos también que la ley es verdad. Y por eso lo irónico es lo que comenta el profesor Walter, de que los paganos, a veces a ellos no les molestan sus pecados. Em, no, a veces ni se sienten mal por lo que han hecho, porque tampoco no le hacen caso a la ley de Dios. Pero para el creyente que cree tanto en la ley como en el evangelio, sí, la ley a veces nos pesa, ¿verdad? Bien, excelente. Sergio Alejandro, vemos su mano. Adelante. Muchas gracias. Una de las cosas que llamó mucho la atención fue del apóstol Juan, si no me equivoco, que se cae a los pies, porque Cristo le dice que vuelva a subir a la barca. Y él le dice que se asustó, porque le dice, yo no soy digno por mis pecados. Y muchas veces a nosotros también nos sucede, porque Mm, no somos dignos de recibir la Santa Cena por nuestros pecados, porque la mala conciencia nos está diciendo, no estás recibiendo la Santa Cena de forma debida, de forma correcta. ujú. Eh, Entonces ahí nuestra conciencia ya está jugando un papel importante. El Espíritu Santo nos está diciendo, hiciste algo malo y eres digno de recibir la Santa Cena, pediste perdón a tu hermano, arreglaste los problemas que tenías, y, ¿y cómo vas a recibir la Santa Cena? y, y eso es, obviamente, Sergio y Alejandro, no queremos dejar de lado que también el Evangelio interviene y dice,
sí eres digno, digno en Cristo, digno en, Exacto. o sea, pero sí es cierto, la cosa es que, hermanos, con la ley y el evangelio, la Biblia siempre nos está diciendo dos cosas, ¿verdad? Y a veces si solamente estamos escuchando la parte de la ley, pues claro que sí nos va a aterrorizar la conciencia, ¿verdad? Ex- Y a veces es lo que necesitamos, ¿verdad? Si estamos cómodos en un pecado, necesitamos escuchar la ley ya para espantarnos de ese pecado y pues y luego que el evangelio nos llame a Cristo y que nos consuela y que... Bien, pero sí es cierto, Sergio, hay momento Es que eso es para... justamente lo que quería acotar, porque antes de recibir la cena nosotros recibimos la ley en nuestro corazón y el Evangelio. Ujú, Porque los al dos. recibir la Santa, exacto, porque al recibir la Santa Cena recibimos el Evangelio, el Evangelio que nos perdona y nos limpia. Ujú, Pero antes de recibir la Santa Cena recibimos la Total. ley ujú. para decir, cometemos un error, pecamos, y al momento de recibir la Santa Cena pedimos perdón por nuestros pecados y recibimos la Santa Cena conforme a lo que Cristo dice. Sí, sí, señor. Sí, señor. Gracias, hermano. Rolando, vemos su mano. ¿Quiere responder a Sí, algo sí, dicho? Ujú. acotar algunas cositas más a lo que mencionó, que es bueno, creo, acotar. Por Sí, una diga. parte, ¿no? Lutero menciona a los papistas, dicen, ¿no? Y los falsos cristianos, que no les pasa eso, ¿no? Y lo que yo he notado en el entorno que vivo es, no les pasa eso porque no oyen la ley en todo su rigor, ¿no? Porque cuando uno no ha oído la ley en todo su rigor, piensa más bien que, uy, la ley es lo mejor para mi vida. En un sentido sí es, ¿no ve? Mm, O sea, piensan que están realmente obedeciendo a Dios, ¿no? Entonces, y por eso, pues, como dice el libro del texto, explica, ¿no? Se ponen a pensar y dicen, ¿cómo es que te atormenta tus pecados, ¿no? O sea, porque ellos no están viendo la ley en todo su rigor, ¿no? Entonces es como que lo han endulzado la ley y se sienten como que son dignos del favor de Dios porque han cumplido la ley, ¿no? Y eso, por ejemplo, en el caso que mencionaba Sergio, muchas iglesias evangélicas, la gente que va a tomar la Santa Cena va porque piensa que es digno porque no ha pecado o ha pedido perdón, ¿no? Y ese es el caso de Pedro, por ejemplo, ¿no? Donde dice él, apártate de mí, y no supo aplicar la ley, en vez, apártate de mí que soy pecador, en vez de eso debía haber dicho, quédate conmigo porque soy pecador. Entonces, ¿no? Cuando escuchamos esa voz, he cometido estos pecados, no soy digno de la Santa Cena. No, necesito más bien la Santa Cena. Es sí, que, ¿no? Entonces, así no podemos, o sea, eso es lo que está explicando, ¿no? Cuando exacto. necesitamos el Evangelio, nos aplicamos ley, 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 ley. Nos cuesta, ¿no? Aplicarnos a nosotros Evangelio cuando necesitamos Evangelio, ¿no? Uh -huh. Y para, sí, también siguiendo la misma línea la misma línea de pensar, em, hermanos, la otra cosa es que no siempre esperen que nada más por haber anunciado el evangelio a alguien, por haber anunciado hoy el perdón de pecados a alguien. Tal vez alguien cayó en un pecado grave, ¿verdad? Y les anunciamos el perdón de su pecado. em, no podemos esperar que, bueno, así como prendemos y apagamos una luz, pues que ya no les va a afectar. Em, es que también el pecado tiene consecuencias. Piensen en el caso de David. Tardó un tiempo en recuperarse. Primero lo del bebé, ¿verdad? Que falleció. El bebé que fue resultado del adulterio con Betsabé. Y, o sea, hay un tiempo también de recuperación, digamos, emocionalmente, psicológicamente. Entonces, pero anunciar el evangelio al alma de la persona para que lo escuchen por los oídos, para que pase a su cabeza y a su corazón. Es importante, pero recuerden que no es de que, pues ya fuiste perdonado, ya debes sentirte totalmente mejor en ese momento y ya, todo
sigue en marcha como si antes, como si nunca hubiera pasado. No, así no es. El pecado cometido sí hace daño y deja consecuencias hasta emocionales y eso es bueno en cierto sentido porque nos deja cicatrices que nos recuerdan de que, yo ya no quiero cometer ese pecado porque, porque yo sé que es contra la ley de Dios y yo ya no quiero cometer ese pecado porque Dios ya me ha perdonado ese pecado. ¿Para qué quiero volver a mí, como un perro que vuelve a su vómito? ¿Para qué yo quiero volver a ese pecado? Cristo ya me lo perdonó. Cristo ya lo pagó en la cruz. Yo ya, o sea, pero em, necesitamos tiempo a veces para. Ok, bueno, así lo dejo. Así lo dejo. Solamente ese es un comentario que fue mencionado aquí en el texto y yo lo he sentido en lo personal, a veces en mi propio corazón y en mis experiencias como consejero he observado lo mismo, que a veces el anunciar el perdón hoy es importante, pero darles tiempo a las ovejas de Dios para, digamos, para sentirse mejor de lo sucedido, ¿verdad? Bien, seguimos con el siguiente, la siguiente, digamos, pregunta que les encargué. No sé, bueno, Sergio Alejandro podría leer lo que viene aquí en la pantalla. Disculpe que está un poco pequeña la letra, pero no sé si se lee bien. Sergio Alejandro, ¿puede Sí. leerlo? Sí, por favor. El verdadero creyente va a batallar con la conciencia a veces, debido a que la ley a la ley, a ver, perdón. El verdadero creyente va a batallar con la conciencia a veces, debido a que la ley tenemos escrita en el corazón. Martín Lutero batallaba porque la ley atormentaba su conciencia. Usted y yo también estamos en lo mismo. Haga un resumen de las palabras fuertes que tenía Lutero para la ley. Vea el penúltimo párrafo de la página 24 y vea también el último párrafo de la página 25. Ujú, ujú. O sea, ya estamos en el contexto de un creyente que está batallando, siendo atormentado por la ley de Dios y tal vez por los pecados del pasado. ¿Qué palabras fuertes, qué tipo de cosas decía Lutero a la ley? Hablándole a la ley como si fuera una persona, ¿verdad? Pero em, esto es también, estamos hablando aquí de eh, la, alguien me dijo, pues la voz que escuchamos más todos los días son las propias voces que tenemos en la cabeza. Y no me refiero como a una enfermedad psicológica de que estamos escuchando voces, sino cada día nosotros en nuestras cabezas estamos diciendo, pensando cosas en nuestro propio pensamientos. ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué tipo de cosas decía Lutero? ¿Ok? En las secciones mencionadas. El penúltimo párrafo de 24, si quieren la puedo compartir aquí, si eso ayuda. ¿Cómo le hago? Permítanme un segundo. Ahí está. Está un poco pequeña la letra, pero Sergio, adelante, adelante. Hay una frase que me gusta mucho de Martín Lutero que dice, no puedo elegir sino adherirme a la palabra de Dios, que tiene posesión de mi conciencia. No puedo ni siquiera haré ninguna retracción, ya que no es sino segura ni honesta, para actuar en contra de la conciencia. No puedo hacer nada más que adherirme a la palabra de Dios. Ok, bien, bien. Se puede aplicar a este asunto también, ¿verdad? Cuando la conciencia
a veces la conciencia nos quiere alejar del evangelio, ¿verdad? Y aplicando las palabras de Lutero ahí eran para otro contexto, pero aplicándolas pues aquí a este asunto sería de pues queremos adherirnos a lo que dice la palabra, no a lo que nos dice la conciencia, no a lo que nos dice, dice la culpa que traemos en nuestras emociones o recuerdos de pecados del pasado. Excelente, gracias Sergio Alejandro. ¿Qué más? Veo, ay, perdón, mi pantalla no. Ok, Benjamín y Rolando. Benjamín, adelante primero. Me encantaría escuchar al hermano Rolando primero. Qué pena, mi hermano Joel. ¿Podemos? Adelante, adelante. Usted está en todo su derecho de cederle su turno Muchas primero a gracias. Rolando. Amén, hermano, por favor. Sí, con gusto, con gusto. Bueno, un poquito salido del tema, pero el asunto es que yo tengo la versión del libro impreso. Ah, Entonces, cuando usted pone, lea de la página tanto a la página tanto, yo ya me pierdo, porque no está en ay, la qué misma pena, página. hermano. Sí, no sé si cuando vuelva a dar la tarea, podría poner también aparte la página en el libro en que aparece o la frase, ¿no? El texto, tal vez copiar ahí el texto. Entonces, yo ya voy a saber qué frase está. Por eso, por ejemplo, la pregunta se ha hecho y no podías responder rápido. Pero ahora que veo aquí, ya me he dado cuenta dónde está. Estaba buscando, no sé, como loco, en mi libro dónde estaba. Yo estaba detrás de una plana. Ujú. Entonces, por eso que me pierdo a veces, porque estoy Su, usando el texto impreso. su texto es igualito con la paginación, no, pero en lo demás, el texto mismo es, o sea, es igualito o tiene diferencias. Tiene diferencias que me Ok, recuerda. ok. Sí, Bueno, eso no estoy muy podemos seguro. hablar de después, pero eso sí era mi duda. O sea, Ahora, pero es casi igual, ¿verdad? sí, el contenido es el mismo, pero no está paginado igualito que el PDF. Ok, Ujú. gracias, hermano. Bueno, pues. Ahora sí, con respecto a la pregunta. Ujú. Dice, ¿no, Lutero, que a veces la ley nos puede guiar a desconocer el evangelio, ¿no? De desconocer. Entonces, cuando eso pasa, dice, yo prefiero desconocer a la ley. Es como decir, no existe ley, no desconocer a la ley para no perder el regalo que me da el evangelio, ¿no? Esas son las palabras fuertes que él usa, ¿no? En esta explicación. Sí, bien, bien dicho, bien dicho. Em, sí, y acuérdense que Lutero, su estilo de, de escribir y de hablar, todo está en un contexto, ¿verdad? O sea, si sacas algo que él haya dicho fuera de contexto, se puede malinterpretar, ¿verdad? Ah, por ejemplo, bueno, así lo dejo. Hay quienes digan que no, que Lutero era racista contra los judíos, que Lutero oraba aún después de hacerse, digamos, de apartarse de la católica, que oraba a la Virgen María y todo eso, y están sacando muy, muy fuera de contexto sus escritos. Em, por ejemplo, aquí, él dice, a ver, a mí me encanta esta frase. Voy a, ocúpate tú, oh ley, dice pecado obrado malo, no. Quítate de aquí y deja en paz mi corazón. No hay lugar para ti en él. Ahora, vuelvo a decir, si uno sacara de contexto, uno diría no, que Lutero ya no quiere la ley. Pues claro que eso no es el caso. Lutero enseña bastante ley en sus sermones, en su catecismo, en todo. Lutero sí cree mucho en la importancia de la ley de Dios. Pero aquí, en este contexto, está hablando de un creyente atormentado por la ley una y otra vez. Y Lutero dice, ocúpate tú, oh ley, de ese pecado. O sea, de que
yo lo que necesito ahora, tú no lo eres, Ley. Tú no lo eres. Y como dice Rolando, dice, preferiré, me encanta esta frase, preferiré desconocerte a ti antes que perder mi regalo. O sea, antes de perder la gracia de Dios, antes de perder la salvación que viene por el Evangelio. Ok. Bien. Había otra mano, perdón. Creía que mientras yo estaba hablando. Ah, sí, ahora sí. Benjamín y Rolando quieren aportar otra vez o era de antes la mano, perdón. No, no, quisiera aportar, hermano Joel, por Adelante, favor. adelante, perdón. Bueno, muchas gracias. Mm, ¿Qué me dice el Evangelio? Una pregunta que a veces nos hacemos, nosotros los hombres. ¿Has sido recibido en la gracia de Dios? Eso nos dice el Evangelio. Me acuerdo de una clase con el profesor Andrew y le formulé una pregunta. ¿Por qué es gratis? Y él me respondió, es gratis, pero no es barato. Ese día me quedé pensando cómo así. Bueno, la ley que nos dice, no lo creas, fíjate en tu vida pasada, como nos lo dice Lutero, y qué graves han sido tus pecados. Pero mi corazón por la obra del Espíritu Santo nos dice, todos tus pecados, toda tu deuda ya está pagada. Por esta razón, baso mi relación con Dios en Jesús. Básicamente lo más importante es tener claro que solo Dios, el Espíritu Santo, debe y puede ser el guía y maestro. Si aplicamos la ley, Isaías 64:6, Jeremías 3:22 al 23, en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que la profecía se cumplió y había y hay esperanza. Y en el Evangelio nos lo dice, cómo Cristo nos sustituyó ante Dios. Debemos leer Romanos capítulo 5, versículo 19 y Romanos capítulo 3, versículo 24. En Hebreo 12, capítulo 28, nos menciona la gratitud. Y la lucha es en gratitud extender el Evangelio a todos. De allí, en consecuencia, las obras. En mi vida diaria, lo que comúnmente llamamos rutina, sea en el trabajo, el hogar, actividades comunes, debo escuchar fuertemente la ley de Dios. No será de pronto, lo aplico de una manera perfecta porque soy un ser humano, pero la lucha es diaria, hermanos. Pero el Señor nos ofrece, pero si el Señor me ofrece la bendición, como por ejemplo, promulgarla, reitero, quiero insistir en esta palabra, promulgar el Evangelio. Aquí es donde es oportuno oírlo, pero sin la ley, teniendo en cuenta de que no es mi relación con Dios ni mi comportamiento está de acuerdo a la ley. No sé si estoy siendo claro, hermano Joel. Sí, sí, Es la sí, manera en hermano. que respondo esta pregunta. No, sí, mi hermano, creo que sí, le estamos siguiendo todo. Pues cuando la ley nos atormenta, lo que le escucho diciendo es que pues queremos dirigirnos, que sea en lo personal o a la persona que estamos aconsejando, queremos dirigirlos al Evangelio y a Cristo y que usted bien dijo que Cristo sustituyó. Hermanos, les quiero enseñar digamos,
también una técnica para voltear todo cuando la ley te atormenta en lo personal, cuando estás tratando con una persona atormentada por la ley, la forma de voltearlo, aparte de, pues obviamente llevarlos a palabras claras del evangelio, de la palabra de Dios, es reconocer el pecado que están admitiendo y decir, sí es cierto que usted ha pecado y eso, o sea, reconocer como válido la ley, pero les quiero decir que hay alguien que no, hay alguien que si el pecado en juego es adulterio, yo conozco a alguien que no, que nunca cometió adulterio. Yo conozco a alguien que nunca participó en Exactamente, amén. fornicación. Yo conozco, o sea, y la misma ley, hermanos, en, da testimonio de Jesucristo, quien cumplió la ley. La ley para nosotros es mala noticia. La ley para nosotros nos muestra nuestro pecado como espejo, pero la ley también nos muestra la obediencia activa de Cristo. Esto es la famosa doble sustitución que el profesor Felipe Strackbein bien les enseñó, ahí está Cristo. Vemos a Cristo en la ley también. O sea, hasta la propia ley, esto se va a escuchar, no me malinterpreten, no estoy mezclando ley y evangelio, pero la propia ley da testimonio del evangelio que encontramos en Cristo. La propia ley da testimonio de la obediencia activa de Cristo. Entonces, si usted ha cometido adulterio, yo conozco a alguien que no. Y él dio su vida, él dio su obediencia por tu desobediencia. Y yo conozco, si usted ha robado, yo conozco a alguien que no, nunca lo hizo. Yo conozco a quien nunca le faltó el respeto a su padre ni a su madre. Yo conozco a quien nunca tuvo un ídolo, si usted ha cometido idolatría. Yo conozco a quien nunca fue abusivo con otro ser humano, si usted ha sido abusivo. Yo te quiero hablar de Jesucristo. Es la forma también de tratar con una conciencia atormentada en lo personal o en... bien, Rolando y Sergio. Sí, y muchas gracias. Un ejemplo concreto que yo suelo usar y funciona muy bien. No, cuando hablamos de obediencia activa de Jesucristo, no estamos hablando de lo que Jesús no hizo, ¿no? Sino lo que Jesús hizo. Por ejemplo, en vez de robar, Jesús, ¿qué hizo? Veló por el bien del prójimo, ¿no? O sea, le ayudó en toda necesidad corporal y todo eso. Sí, mejor Entonces, yo dicho. suelo agarrar una hojita, ¿no? Una hojita y poner, digamos, ahí, ¿no? $1,000,000, digamos, ¿no? Vamos a contar, vamos a imaginarse, decir, ¿no? Que nuestra vida de obediencia a los mandamientos es como una cuenta de ahorros, ¿no? Y nuestras cuentas están vacías. ¿Por qué? Porque hemos obedecido imperfectamente, ¿no? Así suelo usar el término, ¿no? Porque y eso no sirve. A Dios solamente le sirve algo perfecto. Entonces nuestras cuentas están vacías, ¿no? Jesús ha limpiado todas nuestras cuentas de las deudas, ¿no? No tenemos dado porque murió por nuestros pecados, pero está vacío. Entonces, imagina que Jesús ha obedecido 1,000,000 de veces a cada mandamiento, ¿no? Y comparamos con $1. Y ahí en la hojita puedo anotar eso, $1,000,000, ¿no? Y le digo, eso es lo que hace Jesús contigo. Agarra esto y te la da a ti. Te lo pone en tu cuenta. Y le pregunto a la persona, ¿de quién es ese $1,000,000? Y estoy esperando que diga, mío. Pero tú, realmente es tuyo. Tú no lo has hecho, tú no lo has ganado, pero es tuyo. Realmente es tuyo. Jesús te lo está obligando. Y hago este proceso porque quiero que agarre con su mano, ¿no? El papelito y vea que es suyo, realmente es suyo. O sea, es gratuito, como decimos, ¿no? No has hecho nada, pero es real, es tuyo, te pertenece. Entonces, ¿cómo te ve Dios? Te ve pues con 1,000,000 de obediencias, así más o menos, ¿no? Para que sea algo concreto, les trata de decir. Realmente tú has obedecido a Dios. Porque a veces cuando decimos Cristo ha obedecido en lugar de ti, medio abstracto suena, pero cuando ya agarra y ven su mano, porque a veces incluso les cuesta, ¿no? Les dice, no, es de Dios. Y yo les pregunto,
pero en la mano de quién está. Está en tu mano. Es verdad que Jesús lo ha hecho, pero te lo estás regalando. Es tuyo. Dios te ve con esa obediencia perfecta, ¿no? Aunque tú no has obedecido, pero delante de Dios has obedecido, realmente has obedecido, ¿no? Entonces, eso suele ayudar mucho. Una vez batallé incluso media hora con una señora que nos visitó a la iglesia y ya se le había enseñado esto de la doble sustitución, pero hace tiempo se fue y volvió y estábamos batallando ahí una hora, ¿no? Le daba el papelito y le decía, ¿pero de quién es esto? ¿No? Le chocaba, pero al último entendió, sí, realmente es mío, porque yo lo estoy agarrando, es mío. Y es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Obra fe y es como que agarra eso y eso es tuyo. Y algo más que quería compartir en un sermón que estaba dando esta semana, con respecto a lo que mencionó el hermano Joel. Dice el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no, espera, el 5 es, ¿no? Aderezas mesa delante de mí. Y esta parte a mí me impacta. En presencia de mis angustiadores. Y justo lo que usted mencionaba en el sermón aplicaba eso, ¿no? Uno de los angustiadores es la ley, porque nos exige, debes obedecer a Dios, pero no solamente obedecer, perfectamente. Y muchas veces en el corazón pecamos y eso no sirve para Dios, ¿no? Entonces la ley nos angustia, pero en esa angustia Dios nos sirve, ¿no? Dice aquí una de las mesa delante de mí. Nos está hablando de Cristo, ¿no? No sentido figurado. Entonces, y es justo lo que decía, ¿no? ¿Qué me importa lo que me dice la ley? Ya no me atormenta, porque Jesús cumplió la ley en lugar de mí. Ahí está mi angustiador, la ley, pero ahí está mi Salvador, que le dice a ese angustiador, no importa, porque yo lo que exige la ley, yo lo he hecho en lugar de ti. Y aquí, por ejemplo, ¿no? En presencia de mis angustiadores, o sea, está ahí la ley que me angustia, pero Jesús lo ha cumplido todo perfectamente. Eso quería compartir. Muchas gracias. Gracias, hermano. Y gracias por la aclaración entre la obediencia activa y pasiva de Cristo. Gracias por aclarar lo que yo había dicho. Eso ayuda bastante, hermano. Bien, yo creo que deberíamos seguir. Y Sergio nos avisa en el chat que tiene que retirarse. Muy buenas noches, que descanse, hermano Sergio. Y sí habrá trabajo grupal, y no se le olvide para este viernes, publicaré todo en el chat, ¿ok? Y habrá una lectura también para el próximo lunes, o sea, dos cosas, el trabajo en grupo y también una siguiente lectura esta vez. Bueno, esto yo creo que lo que acaba de aparecer en la pantalla ya se... Ay, perdón. Ya pongo otra vez el PowerPoint. Es simplemente lo que ya hay momentos para todo, ¿verdad? Hay momentos para decir, ya déjame en paz, ley. En este momento necesito evangelio. Yo necesito el consuelo de Cristo cuando la ley nos atormenta. Okay. Muy bien, muy buenos comentarios, hermanos. Seguimos con el siguiente que es, ay, perdón, páginas 27, 28. Solo que no quiere aparecer correctamente. Bien. Ahora sí, expliquen, una de las claves de este asunto de ley y evangelio es diagnosticar la condición espiritual de la persona. ¿Pueden explicar? Hasta usan la comparativa con así como un médico tiene que hacer el diagnosis. De igual manera, parte de aplicar ley y evangelio es es diagnosticar la condición espiritual de una persona o de varias personas en una situación. Okay. 27-28. ¿Qué entendieron ustedes de la lectura? Hermano Benjamín, adelante.
Gracias, profesor. Deme un segundito, yo me organizo aquí. Bueno. El hermano Walter propone que una de las claves de este asunto de ley y evangelio es diagnosticar la condición espiritual de la persona. Esto es correcto, hermanos, teniendo en cuenta la dificultad real para distinguir entre la ley y el evangelio. Pero amar a mi Señor Jesucristo hace que el Espíritu Santo dé a cada asistente lo que corresponda a cada uno de ellos. Dios hace todo con amor, pero la ley es la ley como está escrito. El evangelio obra por el Espíritu. Esa es mi explicación. Sin embargo, detectar la condición espiritual de cada persona es un asunto que, entre otras cosas, de igual manera no es nada fácil. El intentar captar la atención de quienes están presentes, diferenciar quiénes son los interesados, los tristes, los arrepentidos, incluso los maliciosos, etcétera. Se puede hacer durante el proceso de la congregación, pero, insisto, el Espíritu Santo está presente y es Él quien obra en el corazón de cada uno de ellos. Y esto se refleja de inmediato o con el transcurrir de los días. Pero ¿cómo es esto? Inmediatamente se refleja cuando uno o varios de los asistentes se queda a preguntar, dependiendo de la cantidad de personas, ¿no? Y con el segundo, solo el tiempo solo lo sabe Dios porque se encuentra uno en este bello caminar, se encuentra uno a estas personas en este bello caminar con Jesucristo. Tengo mucha fe. Termino mi intervención, hermano Joel. Gracias, gracias, hermano. Sí, es importante. No se escucha, profesor Joel. Perdón, estuve hablando en silencio. Le agradece su aporte, hermano, y de que sí es importante identificar. Ahora, bueno, escuchemos primero a Rolando y luego seguimos. Rolando. Muchas gracias. Pensé que mi internet estaba fallando y por eso no le escuchaba. Fui yo, Más bien perdón. no fue eso. Bueno, diagnosticar, ¿no? Tiene que ver con lo que usted nos enseñó, hermano Joel, ¿no? La I de IVA, ¿no? Ahí está la clave, es ser muy observador, ¿no? Ver, y en un grado no estamos libres de no errar, podemos errar, ¿no? Pero porque no vemos el corazón, Dios ve el corazón, ¿no? Lo único que vemos son sus palabras, sus acciones, entonces necesitamos observar para diagnosticar, porque espiritualmente no podemos entrar a su corazón y decir que realmente hay, ¿no? Pero lo que sí es observar, ¿no? Ver lo que dice, que hay palabras de que siente dolor por su pecado, expresiones que dice eso o no, ¿no? Entonces ahí estamos viendo el diagnosticar, ¿no? Ser muy observadores y ver hasta el mínimo detalle, ¿no? Lo mejor que podamos hacer. Obviamente alguna vez vamos a fallar porque eso es muy, personalmente para mí es muy desgastador, ¿no? Cuando hablo con una persona y soy detallista, acaba de hecho un talco, decimos aquí, ver cómo mueve su cara, sus gestos corporales, las palabras que usa. Por ejemplo, en el caso que nos dio usted, nos dice la señora mujer, no estoy andando bien, ¿no? Entonces, decíamos en nuestra reunión de grupo, ¿no? Para hacer un diagnóstico espiritual, nosotros le preguntaríamos, ¿qué quiere decir con eso?
No es que queremos Sí. pensar mal, ¿no? Y decir, oh, este señor está haciendo algo grave, pero y nos llama la atención porque se queja de su esposo, ¿no? Y no estoy andando bien, podría sonar a que está cometiendo adulterio o andando con otra persona, puesto que mi esposo no me llevo bien, me estoy saliendo con otro, y eso podría significar, ¿no? Eh, no estoy andando bien, ¿no? Y por eso incluso después dice, no, sé que esto no agrada a Dios, ¿no? Hablando de todas las cosas, ¿no? Tal vez no nos quiere decir así directamente que está siendo infiel, ¿no? Pero ahí haríamos preguntas también, ¿no? Entonces eso viene en el sentido de diagnosticar, preguntar si tenemos dudas, ¿no? No es malo, alguna vez nos dijeron, no es malo preguntar, lo que sí es suponer, ¿no? Usted con esas palabras ha decidido esto, ¿no? Ahí sí está mal, ¿no? Pero preguntar no está mal, ¿no? Me suena esto extraño, ¿qué es lo que quiere decir? Podría tener la confianza de comentarme lo que quiere decir, ¿no? Es lo que quería aportar. Excelente, Rolando. Estamos hablando este curso es en el área de consejería y estamos, Rolando nos está mostrando la importancia de no solamente ser estudiantes de la ley y evangelio, sino de también llegar a estudiar a las personas, ¿verdad? Poner atención, escuchar antes de hablar. Preguntas son muy buenas para ya empezar no podemos leer pensamientos ni corazones, pero escuchándolos, haciendo preguntas, eso nos va a ayudar a analizar la situación. Si estamos hablando si estuviéramos hablando de predicar la palabra de Dios, les tengo que decir que em, con un grupo de saber, qué mensaje necesitan escuchar, pues con un grupo, pues necesitan escuchar un poco de todo, porque cada persona en el grupo tiene necesidades espirituales distintas. Y por esa razón, me encanta, hermanos, el leccionario. Cuando digo leccionario, ¿saben a qué me refiero? Es un calendario de lecturas que nos guía en un viaje de las escrituras con muchos temas espirituales a lo largo del año eclesiástico. Em, Porque la palabra de Dios sabe cuáles son las necesidades del grupo y la iglesia, aún mejor que nosotros. Entonces, si seguimos los temas que vienen en la Biblia, pues como predicadores, eso es de mucha ayuda. Ahora bien, en el contexto de consejería, estamos hablando de un caso, o tal vez un individuo, una pareja o un grupo pequeño que necesita consejería. En ese contexto, sí necesitamos una palabra de Dios, necesitamos sacarla y necesitamos sacarla digamos, de la caja de herramientas ya para este caso, para este momento, ¿verdad? Y por eso necesitamos, pues, como decía el texto, em, como decía, aquí lo voy a poner en la pantalla. También es preciso, voy a leer, dice, también es preciso que sepa ofrecer a cada alma entre su auditorio lo que necesita, lo cual es posible cuando el predicador es capaz de detectar con exactitud en qué condición está cada una de las almas. Obviamente sabemos que esa es una exageración, no puede uno saber con exactitud la necesidad de cada alma en el grupo, pero aplicando eso a un caso de consejería, o sea, es la importancia de detectar, de observar, ¿verdad? Okay. Y después dice, por cierto, se trata de una cosa muy difícil. Em, Tal como para el médico, lo más difícil es el diagnóstico.
No es suficiente con que uses la palabra viva y afilada de Dios. Con esta espada afilada, bien puedes matar las almas si no les das lo que necesitan. O sea, es como recetar una medicina, un medicamento. Hemos usado esa comparativa en este curso también. O sea, se hace con mucho cuidado. Eh, pero como dice aquí, ya para concluir esta, esta, esta referencia. Por consiguiente, es necesario que el predicador sepa determinar si tiene ante sí una persona atribulada por el diablo y su propia carne o una que por su propia malicia se ha entregado al poder del diablo. De allí que aquel que no tiene experiencia bien puede tomar a un hipócrita por cristiano verdadero y bueno, así en adelante. O sea, en pocas palabras, es de, tengo un pecador quebrantado que necesita escuchar el evangelio ante mí. O tengo un pecador que duro, que necesita escuchar la ley. Les voy bueno, vamos a un ejemplo bíblico. Veamos el caso de Juan 8, perdón, ya estoy hablando. Creo que mi cabeza se está cansando, ya estoy empezando a hablar en inglés. Dije Juan 8, Juan 8. Juan 8. Veamos, bueno, podemos concluir la clase hoy con esta lectura y analizando este caso. Ya después nos despedimos. Juan 8. Hermano Diosnel está aquí con nosotros. ¿Nos puede escuchar? Sí, pastor, te escucho. Hola, hermano, qué gusto, qué gusto. No sé, hermano, podría leer, puede ser en su Biblia allí o puede ser aquí en la pantalla. Juan 8, ¿puede usted hacer la lectura para nosotros? Y, pastor, ¿hasta qué capítulo? Acá me marca hasta 1 hasta 5. Sí, está bien así, está bien así. Sí. ¿Hasta capítulo 5, pastor? Sí, capítulo 8, versos del 1 al 5. Sí, hasta el 5 está bien. Sí, pastor, voy a leer. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces una mujer sorprendida en adulterio y poniéndolas en el medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Y tú qué dices? Amén. ¿Qué? Gracias, hermano Diosnel. Hasta ahí, hasta ahí. Ok, hermanos. Identificar. ¿Qué identificamos aquí en esta situación? Identifiquemos problemas, pecados y emociones en este caso. ¿Qué tenemos presentes aquí? ¿Qué podemos identificar? Rolando, adelante. Aquí hay hartos problemas. Bueno, uno es el problema de la mujer que fue sorprendida en acto de adulterio, ¿no? Pero hay otro problema más grave, que los maestros de la ley y los fariseos llevaron a esta mujer delante de Jesús, ¿no? Y ellos son pues impenitentes, ¿no? Los maestros de la ley y los fariseos no necesitan igual ley y una enseñanza y quieren poner a prueba a Jesús. Otro problema es que dice, no, maestro, esta mujer se ha sorprendido que en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a todas las mujeres, ¿no? Están tergiversando la Biblia, ¿no? Los doctores de la ley. Porque la ley dice, no, obviamente dice apedrear, pero no dice a las mujeres. ¿Por qué no está aquí el varón? ¿No? Es otro punto. Porque si las han sorprendido, aquí hay dos, ¿no? Porque ese acto no se comete por mujer, hay mujer y varón.
Y la ley dice que ambos tienen que ser apedreados, ¿no? Y pero Ujú. les habían dicho, no, la mujer tiene que ser apedreada, ¿no? Y aquí le están diciendo, ¿tú qué dices? ¿No? Le están poniendo una trampa a Jesús, ¿no? Ujú. Entonces, hay hartos problemas aquí. Excelente, muy bien, Rolando. Benjamín, le damos la palabra. Gracias, profesor Joel. Bueno, creo que se evidencia es un ataque directo. Incluso aún sucede, no solamente como nos lo expresa la palabra de Dios en este ejemplo. Básicamente lo que trato de decir es, pero si tú me dicen a uno, si tú predicas la palabra, mira tu vida pasada, tú quién eras, ¿sí? Eh, a veces suele suceder, me suele suceder a nivel de testimonio. Y es, al principio lo tomaba como con temor, pero hoy en día soy bendecido porque el Señor obra en mi corazón y dejo que hable lo que quieran, ¿no? Y el ataque es directo. Bueno, con respecto a lo que dice aquí, maestro, esta mujer se ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Bueno, no soy mujer, pero en mi caso, yo qué les digo a estos ataques. Formulo una pregunta. ¿Tú eres perfecto o tú eres perfecta? Y eso me da un espacio muy grande, me abre una puerta gigante para poder predicar. Ese es mi comentario, profesor. Ujú, ujú. Ok, gracias, Benjamín. Diosnel desea aportar. Sí, quería aportar nomás, pastor, también en la parte donde dice, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo adulterando. En la ley Moisés no ordenó apedrear tales mujeres. Yo he participado con los de la mezquita islámico y ellos también contradicen ellos la evangelización. Ellos usan ley también. Para ellos las mujeres también, igual que un animal, puede tener 4 o 5 mujeres. Según los más antiguos, una mujer no tiene derecho. En este punto los fariseos también son de la ley también en esta época. Por eso puse esa trampa a Dios. ¿Qué, ¿Tú qué dice? Dice. Y en este tema yo, por ejemplo, llegó a mi mente, los Islam y los judíos casi son iguales. Ellos siempre dan más razón a los hombres que a la mujer. Esto no me quiere opinar. Por eso quiere apedrear a la mujer. Sí, gracias, Diosnel. Y la verdad es que sí, la religión islámica, está muy fuerte la ley entre los musulmanes, muy fuerte. Em, Evangelio no hay, ¿verdad? No hay evangelio. Y da, aparenta alguna clase de obediencia y justicia, pero sabemos que a fin de cuentas no lo es. Bien, hermanos, creo que ya identificaron bien. Ahora, o sea, sí está el problema, el pecado, el adulterio de la mujer, mencionaron, pero también está la actitud, eh, digamos que se están también autojustificándose los, los fariseos, ¿verdad? Y quieren pues ponerle una trampa a Jesús, por supuesto, también. Jesús sabía
¿qué es lo que hacía falta en esta situación? Pero tal vez ni era necesario así leer los corazones y los pensamientos de las personas. Acuérdense que también queremos observar patrones. O sea, Jesús ya sabía que los fariseos tenían esa tendencia. Entonces, pues no nos debe sorprender la reacción de Jesús. Ahora, digamos que vamos a brincar a la A. Jesús, la A perdón, de IVA, ¿verdad? Es identificar, validar y aplicar. ¿Qué es lo que aplica Jesús? Ley o evangelio en este caso. Tal vez deberíamos leer la última parte de la historia. No sé si Diosnel podría leer lo que nos falta de la historia de 6 al 11, por favor, Diosnel. Sí, pastor. Adelante. Con esta pregunta le estaba teniendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y le dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinando de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde está? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora, vete y no vuelva a pecar. Amén. Ok, gracias, Diosnel. Gracias, muchas gracias. Ahora mi pregunta, la última pregunta para hoy sería, ¿qué, qué, qué requiere esta situación entonces? ¿Ley? ¿Evangelio? ¿Los dos? ¿A quiénes? ¿Cómo? O sea, ¿cómo aplica la A de IVA, verdad? Es aplicar ley y evangelio. ¿Cuál aplica a Jesús y a quién o a quiénes? ¿Ok? Vi primero la mano de Rolando, después Benjamín. Adelante. Sí, muchas gracias. Aquí hay dos públicos importantes, ¿no? Los impenitentes, sean los fariseos, los que estaban ahí con la piedra, ¿no? Ujú, Y está la arrepentida, ¿no? En sentido estrecho, ¿no? Está la mujer que cometió el adulterio. Entonces aquí Jesús, pucha, es pues increíble esta historia, ¿no? Porque Jesús sabiamente aplica las dos cosas. A los fariseos aplica ley cuando les dice, ¿no? ¿Quién de ustedes está libre de pecado? Que arroje la primera piedra, ¿no? Porque ellos se sentían mejores que esa mujer, ¿no? Jesús les encara y les dice, no es así, ¿no? Entonces a ellos les da ley. Lamentablemente, bueno, hasta ahí. Y a la mujer le da evangelio, ¿no? Cuando le dice, nadie, tampoco yo te condeno, ¿no? Jesús no dice, has pecado, mereces el infierno. No te condeno. Y la mujer sabía quién era Jesús, ¿no? No era cualquier ser humano. Entonces eran palabras muy fuertes, ¿no? Ahora vete y no vuelvas a pecar, ¿no? Le da ley como guía, ¿no? Aquí, ya ujú. no vuelvas a hacer lo mismo, ¿no? Esa es mi intervención. Ok, entonces le escuchamos a Rolando diciendo que Jesús aplicó ley al grupo de judíos ahí, el ley como espejo, ¿verdad? Los hizo verse en el espejo de, el que es libre de pecado. Y bueno, y les aplicó la ley con una pregunta, ¿verdad? Y ellos tuvieron que verse en el espejo de, ¿soy libre de pecado? No, y se fueron. Pero después, Rolando nos indica que Jesús aplicó evangelio a la mujer. Em, no, no sabemos, no tenemos todo el contexto, no tenemos
un video de este evento. A lo mejor Jesús estaba utilizando su conocimiento divino, su poder, su omnisciencia, ¿verdad? Para saberlo todo. A lo mejor ni hacía falta, a lo mejor la cara de la mujer, su lenguaje corporal dejaba muy en claro que pues ya necesitaba evangelio. A lo mejor algo ahí le dejaba a Jesús en claro que ¿Puedo? ya no es momento para seguir con la ley. Pero para Jesús era obvio que tampoco yo te condeno. Ese es puro evangelio. Pero importantísimo es lo que nos recuerda, nos indica Rolando, que también Jesús al final sí comparte la ley como guía a la mujer que ya había sido, digamos, Exactamente. liberada. O sea, sí, si alguien ha cometido, te confiesa un pecado, eh, pues anuncien el evangelio libre de condiciones y luego los animamos con la ley de Dios para ya no volver al pecado, porque pues sí, así como el ejemplo de Jesús aquí, el mejor consejero. Bien, Benjamín, Diosnel, y yo creo que ya con eso llegaremos a la conclusión de la clase para hoy. Yo, pastor, Por favor, Dionel, siga. Te escucho. Adelante, Ya estoy Diosnel, yo. entonces. Gracias, sí, Benjamín. este tema quería comentar nomás. Nosotros una vez le damos los 4 conceptos clave del Evangelio. Hablamos del pecado, la gracia, la fe y la obra. En este Juan 8 hablamos de la obra de Jesús. Con Academia Escrita, ahora nomás yo tengo en mi agenda y veo que Juan 8, esta mujer cuando cometió adulterio, habla de la obra de Jesús, que es el Evangelio, porque ellos se acercan y le puso una trampa, porque ellos llegaron juntos, todos los maestros de la ley, y ahí muestra a la mujer la obra de Jesús. Ahí ellos entendieron que Jesús, que única persona salió y dijo, que tire la primera tierra que esté sin pecado. Ahí ellos entendieron que todos somos pecadores, porque ellos en su ley nomás andaba así, y justo quería usar la ley en frente de Cristo y probó hasta Cristo, y Cristo salió diciendo, que tire la primera piedra que esté libre sin pecado, porque ellos pensaban que son los mejores de los fariseos. Amén, amén, hermano. Es cierto. Vemos, eso pues lo increíble de cómo se lee cuando ya aquí estamos 2000 años después. Cuando uno lo lee, primero uno tiene que mirarse en el espejo y decir, pues yo ahora en 2022 yo leo esto y digo, ¿quién es el que es libre de pecado? Y digo, pues yo no, yo no. Y luego cuando Jesús dice, pues yo no tampoco te condeno. Me lo está diciendo a mí, ¿verdad? Jesús tampoco me condena a mí. Es puro evangelio, como nos dice Dios. Y sí, luego, Sí, como nos han comentado al final, también Jesús le da a la mujer, la anima ya con la ley, a no volver a la prostitución, ¿verdad? A no volver al adulterio, a no volver a esa vida, ¿verdad? Okay. Benjamín, adelante, gracias por su paciencia y gracias, Diosnel, por tu Excelente. comentario, excelente. sí, yo tengo Bueno, anotado en mi profesor, agenda todas las clases. Gracias, hermano. Y sí, por conectar una historia con los materiales de Academia Cristo, eso también de saber en qué lección viene cada historia. Eso sí, están los cuatro conceptos clave, ¿verdad? Gracias, hermano Dios. Adelante, Benjamín. gracias, hermano Joel. Bueno, aquí hay algo muy importante y es la presencia de Dios hecho hombre. 100% humano, 100% Dios. Él está hablando para todos. Es una gran bendición que la mujer creyó en él en medio de su angustia y solamente Dios, hecho hombre, sabía
lo que había en el corazón de esta mujer. Esa es mi intervención, hermano. Excelente, hermano. Pues muy bien, hermanos, ya es hora de concluir. Les encargo dos cosas. Les voy a poner una sola actividad para trabajar en el grupo y ustedes deciden cómo hacerlo. Si quieren programar una reunión, una llamada por WhatsApp, si simplemente quieren intercambiar mensajes en sus grupos. Les voy a plantear, digamos, dos casos bíblicos de consejería que tienen algo en común y algo de diferente. Y les voy a pedir que utilicen el proceso de IVA y luego que comparen y contrasten los dos casos. O sea, eso es lo que se les pide a ustedes, que apliquen a los dos casos bíblicos que les voy a poner el IVA, digamos, identificar, validar, aplicar el evangelio. Y luego van a decir, ¿qué tienen en común estos dos casos? Y luego van a contrastar, van a decir, ¿qué tienen de diferente estos dos casos? ¿Okay? Bien, eso lo pueden hacer ya en estos días, jueves, viernes, sábado. Ustedes deciden con sus grupos, grupo gospel, grupo evangelio. Los cuatro de ustedes, Benjamín, ¿en qué grupo está? ¿Está en gospel o evangelio? En Evangelio. Diosnel, gospel En o gospel. gospel, ok. Rolando. Evangelio. Evangelio, ok, Benjamín y Rolando. Y Lester está con Diosnel, ¿verdad? En el otro. Gospel, sí. Ok, gospel. Ok, bien. Que me tienen que recordar porque ya no estoy en los grupos con ustedes. Entonces, sí, los trabajos en grupo, solamente una actividad, digamos, les voy a encargar. Sí, esa actividad tiene los dos casos bíblicos, pero bueno, todo eso se lo voy a poner en los grupos, en el grupo de WhatsApp. El lunes me van a presentar un resumen de lo que encontraron y puede ser sencillo, o sea, y aparte les voy a poner una pequeña lectura para el lunes, ¿ok? Para el lunes es la siguiente lectura, ¿ok? Trabajo en grupo, lo pueden hacer ya en estos días. La siguiente lectura sería para el lunes. Rolando, veo su mano. Sí, una consulta, no sé si estoy entendiendo bien. Nos va a mandar dos casos de consejería, o sea, ejemplos, ¿no? De la Biblia. Lo que Sí, tenemos que hacer es identificar, o sea, eso hacer concordar con el método IVA, ¿no? ¿Qué sí, parte de esa parte sería identificar? ¿Cuál de esa parte sería validar? ¿Cuál parte sería aplicar, ¿no? Y agarramos los dos casos y una vez le ordenamos, así reordenamos, ¿no? La historia que nos va a mandar, el texto que nos va a mandar. Luego comparamos los dos, ¿no? ¿Qué similitudes tienen y qué cosas diferentes? Es así le entendí. ¿Estoy en lo correcto? sí, señor. Gracias por... todo esto va a venir en una hoja. Les voy a pasar una hoja titulada Casuística 2 y ahí va a venir, ahí van a venir las instrucciones. Muy bien, hermanos, cerremos la clase de hoy con una oración, por favor. Oremos. Padre Santo, envíanos tu Espíritu Santo. En este curso sí estamos aprendiendo a ser observadores de las personas. Sí estamos aprendiendo a ver que tu palabra tiene tanto ley como evangelio y que hay un momento para cada uno. Pero sabemos, Señor, que solamente
es tu Espíritu Santo quien nos capacite para esta gran obra. El texto que leímos hoy nos recuerda que hay personas con títulos, con un sinfín de estudios y cursos y pues todo tipo de estudios en teología, pero que si no saben distinguir entre el evangelio, pueden lastimar a las personas, pueden aplicar mal tu palabra, pueden torcer o pues pueden apagar una llama, Señor, una llama de fe, aplastándolos con la ley. O pueden hacer cómodos los pecadores, Señor, cuando están en peligro de perder su salvación. Pues, Señor, que nosotros tengamos esa sabiduría dada por tu Espíritu para saber cuándo aplicar ley, cuándo aplicar el Evangelio, y saber qué versículo, qué palabra tuya hace falta, corresponda a cada situación y a cada alma. Danos esta sabiduría. Y Señor, no solamente para la gente que busca ayuda nuestra, sino que, Señor, ayúdanos a aplicarle el Evangelio correctamente a nuestras propias almas y a nuestras cabezas, porque bien sabes que nos atormenta algunos días nuestra conciencia, nos pesa la ley en algunos momentos, Señor, nos trae recuerdos del pasado, nos acusa, nos culpa, pero Señor, en esos momentos que tengamos presentes el dulce evangelio que nos declara inocentes de todo pecado, que nos perdona los pecados, salva nuestras almas, nos da la vida eterna en Cristo. Señor, gracias por tu evangelio y que ahora que tu ley nos guíe cada día en agradecimiento para servirte. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén.